tarde de Todo para Vos a Florencia Igarza. Ella es comunicadora social, es también cronista de un medio muy importante de aquí de nuestra ciudad, tomando el pulso allí en la sociedad. Vamos a hablar hoy de un tema en particular que tiene que ver con los nuevos formatos mediáticos. ¿Cómo responden los públicos, las audiencias ante la oferta de medios en la actualidad? ¿Cómo está, Flor? Bienvenida. Hola, Ivana. Gracias por la invitación, como siempre. Si vamos a hablar de esto, de dónde están las audiencias, partiendo de la base que la vez pasada o la anterior, no recuerdo exactamente cuándo, creo que este año hablamos de las redes sociales y la retroalimentación que hay con los medios tradicionales. Bueno, pudimos como concluir, o al menos desde esta mirada, que eso es un complemento, hay una retroalimentación. Muchísimas veces se ha marcado el fin de la tele, el fin de la radio, el fin del diario. Eso no ocurre, por suerte, para los que trabajamos en esos medios, pero es cierto que van ganando terreno los medios digitales, eso sin duda. Hoy vamos a hacer hincapié en los contenidos, más particularmente en los contenidos mediáticos, porque incluso si yo te digo contenidos periodísticos, ya se empieza a armar un debate, sobre todo entre los periodistas, vamos a decir, periodistas de raza, los periodistas tradicionales, les empieza a hacer ruido que, bueno, un determinado personaje público esté dando una entrevista. Ahí empieza también el debate, che, ¿es una entrevista esa o no? En definitiva, accedan a charlar, vamos a ponerlo así, accedan a charlar con una persona que no es un periodista tradicional. Mira, hay que también partir de los datos duros, para salirnos de la opinión personal, de lo que uno cree. Acá hay datos y poco importa lo que uno opine, lo que vos opines, lo que dos o tres. Digo, acá estamos hablando de medios que son masivos, por ende importa la masividad de los mismos. Mira, en el 90% de los argentinos, según un estudio de la Universidad de Oxford, se informa a través de medios digitales. El 90%. Claro, no, es un montón. Es tremendo eso, ya es un montón. Y el 78% específicamente por redes sociales. Ahí está el consumo informativo, ¿sí? Si vos vas analizando cada vez más una franja etaria más joven, bueno, esos números se acrecientan. Es decir, los jóvenes están en internet. Esa es la conclusión, no hay con qué darle, digamos, dato, no opinión. Consumen desde ahí a la hora que quieren y desde el dispositivo que quieren y toman lo que quieren. Esa también es otra cuestión, ¿no? Sobre qué se informan, qué es lo que interesan, qué es lo que interesa a las audiencias y desde dónde lo toman, ¿no? Sí, también, y en realidad empieza a pasar con esto que te decía de los personajes que, bueno, algunos como que eligen ciertos lugares. El dónde, ¿sí? Como el lugar comunicacional es lo que se empieza a disputar. Hace poco tiempo, creo que el año pasado fue cuando llegó Messi al Paris Saint-Germain, Messi dio una entrevista con, vamos a ponerle un comunicador, insisto, ellos mismos no se catalogan como un periodista, en este caso es Ibai Llanos, un streamer español joven. Bueno, imagínate, Messi accede a dar su primera entrevista como jugador del Paris Saint-Germain a este chico. Los periodistas deportivos tradicionales locos, indignados. Claro, ¿Cómo a mí no me das la nota? Yo que soy periodista deportivo, ¿viste? Hay una cosa ahí como soberbia, incluso de darte la definición de periodismo. Cada uno tiene la suya. Y de ponerse en una cuestión de poder también, en cuanto a lo que se pregunta, cómo se pregunta, desde dónde se obtiene la información, cómo te formaste vos para poder sentarte ahí a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y que le llegue a la gente y que le llegue tan masivamente. Porque convengamos que lo hemos podido ver en ciertos eventos en donde se necesita solidariamente conseguir alguna medicación o alguna prótesis. Y bueno, la verdad que en caso de algunos Instagramers lo han conseguido muchísimo más rápido que cualquier otra personalidad o medio de televisión, ¿no? Sí. O digital. Sí, y como decías, la masividad es absoluta. Hoy esa entrevista tiene alrededor de 10 millones de visualizaciones. El streamer mismo tiene también tiene como dos canales. Twitch, que es por donde salió esa entrevista,
y también está YouTube, bueno, también millones y millones de seguidores, de suscriptores, por ende, ahí tenés una audiencia más que importante, y en definitiva, como que en este análisis o en esta conversación que estamos teniendo, poco importa si es periodístico, no es periodístico, porque además eso, ¿quién tiene la definición de periodismo? ¿Quién se puede arrogar esa definición? Pero además, Florencia, convengamos que van a ser datos que sientan precedentes ante ciertas cuestiones investigativas, o sea, no se puede obviar que desde ahí surgen incluso temas que luego se ponen en debate a partir de lo que se leyó en redes, de lo que se viralizó y que luego se toma como un tema hasta de investigación, de los que se hacen estadísticas y demás. Tal cual, y acá en Argentina también tenemos ejemplos. Te podría decir que uno de los más consumidos en términos de contenido, sobre todo es cierto, más bien político, pero que llega a una nueva audiencia, se denomina El Método, es de un comunicador que se llama Tomás Rebord. De hecho, él es abogado, trabaja en distintos medios, y está, insisto, toda esta discusión de ¿es periodismo lo que hace o no es periodismo? Poco importa, porque en definitiva llega a audiencias masivas. Recuerdo una con Mario Pergolini, tiene cerca creo que de 500.000 de visualizaciones. Son entrevistas extensas, ahí estamos viendo, por ejemplo, la de Ofelia Fernández duró alrededor de 3 horas. Son entrevistas, charlas profundas. La mínima es como la más cortita, es de 1 hora. Es otro formato. Otro formato, es como los podcasts, ¿no? Sí, Eso, algo así que sucede... Bueno, se carga en medios como Spotify, no sé si se cargará en otros que yo por lo menos no conozco, pero sí que se vienen consumiendo muchísimos y no necesariamente están armados, como vos decís, por algún medio de estos tradicionales y ni tampoco por periodistas, sino que todo lo contrario. Algunos lo llevan adelante artistas, ya sea músicos, Bueno, esto todo, también, ¿no? Porque por ejemplo, lleva entrevistados desde Nati J, Paulina Cocina, hasta Diego Lagomarsino, como, Mario Pergolini, que son los que se me vienen ahora, el Turco Asís, personajes de distintos ámbitos, con unas visualizaciones impactantes. Veía, por ejemplo, estoy pensando en entrevistas políticas de medios tradicionales, las más rutilantes de los últimos años. Por poner los personajes, que convocan, al menos en el mundo político, una entrevista a Cristina Fernández de Kirchner, sabemos que no es una persona que dé entrevistas, de hecho, una de las últimas, así, entrevista mano a mano, es la que le realiza Infobae en el año 2017. Bueno, esa entrevista en Infobae, en el canal de YouTube, tiene unas 700.000 visualizaciones, insisto, hace 5 años. O sea, claro, se juntó, se acumuló en estos 5 años. Claro, pero imagínate, vos en 5 años tenés 700.000. O sea, una entrevista que hace medio año, no recuerdo cuándo fue la de Pergolini, ya tiene 500.000. O sea, sigo de una. Las más recientes, hace 2 semanas, entrevistó, por ejemplo, por decirte, a Mariana Enríquez, este periodista. 200.000 visualizaciones. Son las mismas que tiene una entrevista a Mauricio Macri, que sabemos que es un personaje sumamente trascendente y relevante de la política argentina, en La Nación Más. Las entrevistas políticas, ese periodismo serio, va quedando muy reducido a una audiencia en particular. Pero vuelvo al punto, Ivana, de esto del debate, de cómo molesta en los periodistas, como que están tan arraigados. Y Alejandro Berkovich, que es un periodista de C5N, a mí personalmente me encanta lo que hace, me gusta muchísimo lo que él aborda, cómo aborda el periodismo, con muchísimo dato riguroso, dato duro, pero es cierto que mi opinión, primero que no importa tanto, pero en segundo lugar, es minoritaria mi opinión, porque hoy va por otro lado. Bueno, sin embargo, tuvo ahí todo un debate y le contestó directo porque no le gustó nada cómo comunica, en este caso, Tomás Rebord. Y esto además se emparenta con la muy fallida entrevista que le hizo Tomás Rebord, un youtuber, también locutor de radio, a Fernando Vaca Narvaja, el referente, uno de los referentes de la contraofensiva montonera. Vaca Narvaja dijo esto en esa entrevista. Escucha. La contraofensiva fue un éxito. La parte internacional es la segunda revolución en el continente. Y la parte interna del país también, porque había un proceso de ofensiva
no tanto armada, sino acordate que en 78 empiezan las primeras huelgas. Hay dos libritos, ¿no? Un librito que dice que la dictadura se cae por Malvinas y otro, los que estuvimos peleando durante todos esos años, decimos, no solo por Malvinas. Malvinas es un error de la dictadura militar, pero se cae por un proceso de resistencia. Sí. Bueno, viste, ahí tenés una entrevista fallida, hace falta un periodista formado. Yo vuelvo al punto, si a mí personalmente me preguntan, porque quiero aclarar esto, si a mí me preguntan personalmente, yo elijo el periodismo de Alejandro Berkovich, como el de dato duro, riguroso, el de pregunta y repregunta. A mí me encanta eso. Vuelvo a decir, hoy mi opinión, como digamos en este sentido, en esta línea, es minoritaria. Exacto. No es lo que eligen las mayorías. Sí, lo que sucede es que la gente ha tomado esa costumbre de ver a la persona tal cual es y no simplemente en lo que abarcaría una pequeña entrevista, donde está pautado un tema, abre y cierra ese eje y a lo sumo puede virar un poquito, pero no pasa de eso. En estas charlas que vos mencionás, que algunas duran 1, 2, 3, surge hasta el nombre de la mascota, qué hacía cuando era chico, o sea, es como que desnuda más a la persona y la gente la siente, ¿no? La siente tal cual. La siente, no sé, del entorno, es como que se ha perdido esa barrera hasta con los políticos, los artistas en general, y es lo que la gente está prefiriendo. Tal cual. Y el último ejemplo que te doy, mira vos, y acá el personaje no va a sonar tan antipático para los periodistas tradicionales, porque es un periodista justamente más de los medios que habituamos, que es Andy Kuznetsov, cuando realizó una entrevista también con Mario Pergolini, pero era una charla que duró 1 hora y media, era una charla, claro, son dos personajes particulares, toda una historia entre ellos, pero era otro formato de entrevista, otra cosa. Bueno, esa entrevista llegó al millón, casi 1.900.000 visualizaciones en YouTube, mientras las entrevistas que habitualmente hace Andy en su programa de radio, en el programa de radio En Perros de la Calle, bueno, qué sé yo, la más visualizada, una de Lali Espósito, por ejemplo, 180.000, no recuerdo exactamente, Santi Maratea lo mismo. Ponele que lleguen como mucho a 200, pero como mucho. En lo habitual es menos, 50.000 visualizaciones. Bueno, esta entrevista que rompió como los formatos, se salió de la lógica de todo. Bueno, tenés casi 1 millón de personas viéndola. Digo, hay otros lenguajes, hay otras narrativas, por ende hay otras audiencias a las cuales hablarles. Sin duda, porque creo que hay una amplitud también, ¿no? de espacios a los que uno puede recurrir. Y bueno, y eso ya siente un precedente en la persona, ¿no? En la audiencia, porque puede discernir, tiene juicio crítico, que antes no teníamos. Verdaderamente antes recibíamos de 2, 3 lugares y no podíamos hacer eso de elegir, pero ¿por qué? Con conocimiento, con fundamento. Es para cuestionárselo, es lo que tratamos de hacer hoy. La verdad que con una mirada de Florencia que es bastante objetiva y bastante clara, porque allí hay análisis y además traemos estos temas que, bueno, interesan y en varios medios, y no es casual. Y empezar a preguntarnos eso, ¿a quién le estamos hablando? Claro. ¿A quién le estamos hablando? ¿A quién le estamos llegando desde cada uno de los medios, insisto, sobre todo los tradicionales, y cómo podemos convivir? Porque tampoco es, bueno, entonces tenemos que hacer lo que hacen los otros, los medios digitales. No necesariamente, es una cuestión de comprensión, de ver qué está pasando alrededor, porque nos están pasando por alrededor, y poder empezar a convivir, a tomar algunas cuestiones que son interesantes, porque insisto, los públicos masivos parece que van por otro lado. Claro, y son los que deciden, en Totalmente. definitiva, ¿no? Florencia Igarza pasaba por aquí, por este segmento. ¿Cómo nos comunicamos las masas? Bueno, de eso se trata, ¿no? Charlarlo acá. Gracias, Florencia. Muchas gracias. Y hasta a una ustedes. próxima oportunidad. Gracias a ustedes.